Hola, en este video vamos a desarrollar el siguiente problema. En la tubería de hierro galvanizado mostrado en la figura, fluye agua a razón de 0,001 metros cúbicos por segundo. Calcule la presión de salida de la tubería si H es 10 metros. Tenga en cuenta la válvula, que la entrada y la salida de la tubería son de borde agudo y la expansión repentina del diámetro en la tubería. Entonces aquí tenemos el esquema del problema, en donde tenemos un tanque de agua que se encuentra a 20 grados Celsius. Que nos diga que el agua está a 20 grados Celsius quiere decir que conocemos los datos de densidad y viscosidad dinámica. Entonces, para el agua a 20 grados Celsius, de acuerdo a nuestras tablas de propiedades, tenemos que la densidad es 998,2 kilogramos por metro cúbico. Y la viscosidad dinámica nos dice que es 1,005 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Listo. Nos dice que es de hierro galvanizado y este dato es importante para efectos de calcular las pérdidas por fricción. Por otra parte, nos dan el caudal, porque nos dicen que el agua fluye a razón de 0,001 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a anotar por aquí ese dato del caudal para tenerlo a la mano cuando lo vayamos a usar. Nos dicen que calcule la presión de salida de agua de la tubería. Si bien no nos lo muestra el ejercicio, pero resulta evidente que el tanque de mayor tamaño transporta agua por esta tubería en esta dirección. Así las cosas, a este punto lo vamos a llamar 1 y a la salida de la tubería lo vamos a llamar 2. Es decir, que nos están preguntando la presión en este punto. Nos dan la altura desde la superficie libre del agua hasta el punto 1. Dice que es 10 metros. Este dato es importante para poder calcular a partir de la presión hidrostática la presión en el punto 1. Ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Y nos dice que tenga en cuenta la válvula, que es de compuerta medio cerrada, que la entrada y la salida de la tubería son de borde agudo. Es decir, que aquí tenemos una entrada de borde agudo. Y que por otra parte tenemos que en este punto 2 está la salida de la tubería también de borde agudo. Esos datos de la válvula, la entrada de la tubería, la salida de la tubería, esta expansión repentina nos dan razón de las pérdidas menores o por accesorios. Esto es una expansión repentina. Listo. Arranquemos. Entonces, lo primero que yo necesito hacer, sí o sí, es aplicar nuestra ecuación de energía. Entonces, vamos a traer todo el juego de ecuaciones que tenemos por aquí para este ejercicio. Recordemos que puede que las necesitemos todas o puede que solamente necesitemos unas cuantas. Vamos a pegarlo por acá. Y aquí están todas nuestras ecuaciones. Bueno, vamos a poner el título aquí a esto. Estas son
nuestras ecuaciones. Vamos a analizar solamente del punto 1 al punto 2, todo lo que es la tubería. ¿Qué cosas se cancelan a partir de este planteamiento? Entonces, tenemos presión de entrada, presión de salida. Sí, es evidente que van a cambiar porque primero tenemos un tanque que alimenta, ¿cierto? Y por otro lado hay una expansión, es decir, que sí o sí la presión va a cambiar tanto a la entrada como a la salida. Con respecto a las velocidades, aquí también se aplica el hecho de que lo que entra es igual a lo que sale en términos del flujo másico, es decir, que no hay acumulación y por tanto estamos hablando de un flujo en estado estacionario. En un flujo estacionario, el de M de T para el volumen de control es igual a 0. Y por tanto, flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. La densidad. No nos dicen absolutamente nada que cambien las condiciones de la densidad. Recordemos también que el agua es un fluido incompresible y su densidad no se va a ver afectada por la presión, sino por la temperatura. Suponiendo que no va a cambiar la temperatura del agua a lo largo de este trayecto, podemos decir que la densidad es la misma y podemos cancelarla tanto en la ecuación referente a la igualdad referente a los caudales como la ecuación de continuidad. Así las cosas, vamos a tener que el caudal de entrada va a ser el mismo caudal de salida y entonces este caudal que tenemos aquí podemos llamarlo caudal de 1 a 2. Lo que sí nos va a cambiar son las velocidades. ¿Por qué? Porque el área del punto 1 no es la misma que el área del punto 2. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y el área vamos a calcularla para la entrada y para la salida. Entonces, esta ecuación la vamos a duplicar y vamos a tener que calcular dos áreas. Entonces, vamos a tener un área 1 que va a estar dada por el diámetro a la entrada de la tubería y un área 2 que va a ser el área de salida con el diámetro 2. Listo. Entonces ya tendríamos ahí todo lo relacionado con la velocidad. Entonces así las cosas, pues las velocidades van a ser diferentes. La posición geométrica del punto 1 al punto 2. Si nosotros asumimos que esta tubería es así, horizontal, entonces la posición geométrica de la entrada va a coincidir con la posición geométrica de la salida. Aquí no hay bombas, aquí no hay turbinas, hay accesorios, entonces hay pérdidas por accesorios y por otra parte hay pérdidas por fricción. Listo. Entonces, así las cosas de todo esto que vamos a utilizar, todo menos esta ecuación de acá relacionado con la potencia de la bomba. Nos piden la presión de salida. Entonces nuestra ecuación de energía nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la presión de entrada, que es la presión 1 sobre la densidad por la gravedad más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2G, y eso es igual a la presión en el punto 2 sobre la densidad por la gravedad más el componente de la energía cinética para la salida de la tubería más las pérdidas por accesorios más las pérdidas por fricción del punto 1 al punto 2. Listo. Arranquemos. Entonces, ya sabemos todo lo relacionado con velocidades. Veamos las presiones.
La presión 2 es lo que necesito calcular, pero yo necesito conocer la presión 1. Entonces, si nosotros vemos y recordamos eso que nosotros vimos al principio de nuestro curso sobre la presión hidrostática, podemos sin lugar a duda decir que la presión en el punto 1 va a corresponder a la presión que le va a aportar toda esta columna de agua a nuestra entrada de la tubería. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura de esa columna, que son 10 metros, más la presión atmosférica. Si queremos trabajar con la presión manométrica, entonces este término lo hacemos cero y aquí decimos que la presión 1 es manométrica. Si la presión en el punto 1 es manométrica, la presión en el punto 2 también va a ser la manométrica. Aquí nos falta un componente importante en nuestra ecuación, alfa, que recordemos que es la corrección de la energía cinética en la ecuación de energía en función de si tenemos un flujo turbulento o un flujo laminar. Listo. Entonces ya tendríamos para calcular la presión en el punto 1 porque nosotros tenemos todos estos valores. Entonces ya tendríamos la presión 1. Alfa. Depende del tipo de flujo. Entonces, aquí tenemos que echarle mano al Reynolds. Entonces nos toca calcular el número de Reynolds. Pero para calcular el número de Reynolds nosotros tenemos todos estos datitos menos la velocidad. Entonces necesitamos calcular la velocidad. Entonces vamos a empezar aquí a hacer todo nuestro esquema de solución. Y lo primero es calcular la presión 1 manométrica. En segundo lugar necesitamos calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, de acuerdo a nuestro triángulo de cálculo, tanto para la entrada como para la salida, la velocidad va a ser igual al caudal dividido entre el área en ese punto. Pero para calcular el área en ese punto necesitamos primero calcular. Entonces ahí vamos anotando lo que necesitamos calcular. Necesitamos calcular el área 1 y calcular el área 2. Con esas áreas podemos calcular la velocidad 1 y la velocidad 2. Si tenemos dos velocidades y dos diámetros diferentes, vamos a tener dos Reynolds de la tubería completamente diferentes. Y con estos establecemos alfa 1 y alfa 2. Ya tendríamos las velocidades, los alfas. Vamos con las pérdidas por accesorios. Entonces, para calcular las pérdidas por accesorios, necesitamos las velocidades, ya las tenemos, gravedad, ya la tenemos, nos faltarían los KLs. ¿Los KLs de dónde salen? Entonces, KL, para cada uno de los accesorios, va a salir de la tabla 8.4 del libro de Sengel, segunda edición. Listo. Con esos KL ya puedo calcular todas las pérdidas menores o por accesorios. Y ojo, aquí, si tengo dos velocidades diferentes, entonces voy a tener pérdidas diferentes. Pero esas pérdidas entonces van a depender del tipo de accesorio que voy a tener porque la misma tabla me dice con cuál velocidad me tengo que manejar.
Entonces tendré unas pérdidas que están dadas por la velocidad 1 y otras pérdidas que van a estar dadas por la velocidad 2. Por último, entonces, vamos con las pérdidas por fricción. Para las pérdidas por fricción ya tenemos todos los Reynolds, que ya los calculamos previamente. Necesitamos calcular la rugosidad relativa. La rugosidad relativa entonces nos dicen que es hierro galvanizado. Entonces ya conocemos los valores de rugosidad 1 y por otro lado la rugosidad con respecto al diámetro 2. Posterior a ello, entonces vamos a tener que calcular unas pérdidas por fricción para uno y para el otro, y por tanto vamos a tener dos factores de fricción de Darcy completamente diferentes. Uno para el Reynolds 1 y otro para el Reynolds 2, en función de ese esquema que tenemos del problema. Una vez conocido todos estos datos, entonces ahora sí podemos calcular las pérdidas por fricción. Nosotros conocemos las longitudes de las tuberías. Vamos a ver, ¿sí? Tenemos que la longitud de la primera parte o del primer tramo de tubería que llame A son 20 metros y del segundo tramo que llame B son 40 metros. Los conozco. Estamos por aquí en la ecuación de pérdidas por fricción. Es decir, que yo conozco para ambos casos, para ambos tramos de tubería la longitud, conozco los diámetros, conozco las velocidades, conozco las G, ya calculé las F, es decir, que podemos calcular las pérdidas por fricción para tramo 1 y las pérdidas por fricción referentes al tramo 2 o a la parte más ancha de la tubería. Con todas las pérdidas por fricción ya calculadas, entonces, si todos los datos ya calculados de nuestra ecuación de energía, que está aquí en rojo, podemos calcular la presión de salida. Listo. Entonces, arranquemos. Vamos con los cálculos. Vamos a hacerlos aquí al frente. Lo primero que nosotros siempre tenemos que hacer es verificar la homogeneidad dimensional para garantizar que estamos trabajando con el mismo sistema de unidades en cada uno de nuestros valores. Aquí lo que nosotros podemos observar es que tenemos un caudal que nos dan en metros cúbicos por segundo, nos dan diámetros en centímetros, longitudes en metros, densidades a partir de esa tabla la saqué también en el sistema internacional, es decir, que todo lo podemos trabajar en el sistema internacional. Todo tiene que quedar en metros, segundo, Kelvin y kilogramos. Esas son las cuatro fundamentales de este sistema. Entonces, ¿qué es lo único que tendríamos que cambiar? Aquí tenemos una altura en metros por acá. Tenemos las densidades, todo está en kilogramos metro cúbico, la viscosidad está en kilogramos metro segundo, bien, metros, los diámetros. Los diámetros están en centímetros. Entonces tenemos que pasar el diámetro 1, que dice que son 2 centímetros, a metros. Y por otro lado, el diámetro 2 dice que son 4 centímetros y ya los tengo en metros. De resto, todas las unidades están perfectas. Listo, ahora sí, entremos a los cálculos. Lo primero que tengo que calcular es la presión 1 manométrica. Entonces, la presión 1 manométrica es la densidad
La densidad es 998.2 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura. La altura son 10 metros, o ese H que estaba ahí arriba en el tanque. Esto nos da 97.923.42 pascales. Ojo, manométricos. Listo. Después de calcular la presión, calculamos las áreas, área 1 y área 2. Entonces tenemos que el área 1, vamos a hacerlo un poquito más abajo para que no quede todo como tan junto. Pi cuartos por el diámetro 1, que son 2 centímetros al cuadrado. Y esto nos da 3.142 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Por su parte, el área 2, que es pi cuartos por 0.04 metros al cuadrado, nos da 1.257 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Qué sigue? Entonces ya hicimos ya hicimos este. Las velocidades. Las velocidades, entonces, de acuerdo a nuestro triángulo de cálculo, es el flujo volumétrico sobre el área. Flujo volumétrico sobre el área. Entonces necesitamos calcular la velocidad 1. Flujo volumétrico sobre el área 1. Y el flujo volumétrico es 0.001, ¿cierto? Por aquí lo tenemos aquí arriba, ¿sí? Metros cúbicos por segundo dividido entre el área 1 que la tenemos por acá. 3.142 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos da 3.183 metros por segundo. Ahí vamos. Vamos ahora con la velocidad en el punto 2. Es exactamente el mismo caudal, pero el área cambia. Entonces será 0.001 metros cúbicos por segundo sobre 1.257 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto nos da 0.796 metros por segundo. Listo. Ya calculamos las velocidades. Con esas velocidades, entonces vamos a calcular el número de Reynolds en el primer tramo de la tubería y en el segundo tramo de la tubería. Entonces vamos a calcularlo. Por aquí nuestro primer número de Reynolds. Bueno, seamos más ordenados. Vamos a ponerlo por acá. Entonces tenemos número de Reynolds para la primera parte. Tenemos que el número de Reynolds es la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces tenemos la densidad 9982 kilogramo metro cúbico por la velocidad 1, 3.183 metro por segundo por el diámetro 1. El diámetro 1 en metros es 0.02 dividido entre la viscosidad. Y la viscosidad es 1.005 por 10 a la menos 3 kilogramo metro segundo. Y este número de Reynolds nos da 63.229.26.
Es decir, que estamos ante un régimen turbulento. Y así las cosas, pues alfa 1 va a ser igual a 1.0. Por otro lado, entonces tenemos el número de Reynolds 2 que nos va a quedar de la siguiente manera. Tiene la misma densidad, no ha cambiado. Lo que cambia es la velocidad, ya dijimos que era 0.796 metros por segundo por el diámetro dividido todo esto entre la densidad. Este valor nos da 31.624.56. También se encuentra en el régimen turbulento. ¿Por qué? Porque estos valores nos han dado mayores a 2300. Entonces, alfa 2 será igual a 1.0. Listo, ya tenemos los Reynolds, ya tenemos los alfas. Estamos por aquí. Vamos a mirar los KLs. Entonces, vamos con los KLs. Tabla 8.4 del libro de Sengel, aquí la tenemos. Entonces, lo primero que nos dice el ejercicio es que tenemos entradas y salidas reentrantes. Entonces, 8.4. Entrada de la tubería de borde agudo, perdón. Aquí tenemos el primero. Entonces, la entrada de la tubería de borde agudo es 0.5. Entonces, vamos a poner por aquí entrada de la tubería de borde agudo. KL es 0.5 con su correspondiente velocidad. Entonces, ¿qué dice con respecto a la velocidad? Entonces vamos a leer por aquí arribita, aquí en este enunciado que nos dice que para usar en esta relación la velocidad es la velocidad promedio de la tubería que contiene al accesorio. Entonces, como la velocidad promedio que contiene el accesorio, pues fundamentalmente es la velocidad de entrada, entonces este KL será con la velocidad 1. Listo. Salida. La salida de la tubería también es de borde agudo y nos dice que la salida es igual al alfa. Entonces aquí tenemos que KL es igual a alfa y ya dijimos que alfa era 0. Era 1, perdón. Y lo mismo, la velocidad con la que está, pues era la velocidad promedio de la salida, entonces será con la velocidad 2. Tenemos una válvula de compuerta medio cerrada, válvulas. Entonces en la primera hoja tenemos las expansiones, ahorita lo miramos, y en la segunda hoja de nuestra tabla se encuentran las válvulas, por aquí, válvulas. Válvula de compuerta medio cerrada, el KL es 2.1. Entonces, para esta válvula de compuerta que está medio cerrada, KL es igual a 2.1 y como la válvula se encuentra ubicada únicamente en la sección de la tubería de 2 centímetros, entonces será con la velocidad 1. La expansión repentina. Esta expansión repentina, entonces la tenemos por aquí, expansiones y contracciones repentinas con base en la velocidad de la tubería de diámetro más pequeño. Entonces, en este caso, será con la velocidad 1. Y la expansión repentina, entonces la tenemos acá. KL es igual a 1 menos, vamos a ponerla por aquí. Entonces tenemos que KL
es igual a 1 menos el diámetro menor sobre el diámetro mayor, ambos al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Verifiquemos de todas formas. Sí, señores, 1 menos el diámetro más pequeño sobre el diámetro más grande sobre 2. Listo. Y este es con la velocidad del diámetro más pequeño, es decir, la velocidad 1. Ya podemos aquí colocar puntualmente quién es el diámetro más pequeño y quién es el diámetro más grande. Y ya tendríamos todas las KLs. Listo. Entonces ya tenemos KLs. Calculamos ahora en el punto 6 las pérdidas por accesorios correspondientes a cada uno de ellos. Entonces, las pérdidas por accesorios están dadas por esta ecuación que estoy señalando y vamos a calcular cada una de esas pérdidas por accesorios. Entonces, arrancamos con las pérdidas por accesorios y van a ser todas ellas iguales a. Tenemos entrada de la tubería, borde agudo, 0.5 por la velocidad 1 que nos dio 3.183 metros por segundo, todo esto al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, más. Siguiente pérdida por accesorios. Tenemos la válvula de compuerta, 2.1 por, otra vez, todo esto. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y ahí va, ¿cierto? Esa sería nuestra segunda pérdida por accesorio. La siguiente para este mismo trayecto es la expansión repentina. Aquí tenemos la expansión repentina. Más la expansión repentina es el diámetro más pequeño, metros al cuadrado, sobre 0.04 metros al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Por otra vez este componente de la velocidad. Entonces, ¿qué podemos ir viendo aquí? Que si nosotros identificamos plenamente cuál es la velocidad con la que se va a calcular, nosotros fácilmente podemos decir lo siguiente, que las pérdidas por accesorios van a ser igual a la sumatoria de los KL por la velocidad que le corresponde sobre 2G. Y en este caso, entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Que las pérdidas por accesorios de 1 a 2, entonces, son iguales a la sumatoria de los KL. Entonces tenemos 0.5 más 2.1 más 1 menos 0.02. Ya sabemos que esos metros con esos metros se nos van a cancelar y esto nos va a quedar al cuadrado sobre 0.04 al cuadrado. Y para este punto ya nada más tiene que ver con la velocidad 1. Tenemos 3 pérdidas por accesorios que van por la velocidad 1. Entonces todo esto va a multiplicar a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero aún nos falta una pérdida por accesorios, porque nos falta la salida de la tubería de borde agudo. Y nos dice que es 1.
Entonces, todo esto más 1.0 por la velocidad 2, que la velocidad 2 las tenemos por acá, 0.796 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esto serían las pérdidas por accesorios. Vamos a ver cuánto nos da todo esto. 1.665 metros. Si ustedes operan todo esto, se van a dar cuenta que les queda efectivamente en metros. Y aquí lo podemos visualizar. Queda metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, este pedacito, dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Estos segundos se van con estos segundos, este metro cuadrado se va con este y me queda en metros. Listo. Vamos ahora con las pérdidas por fricción. Entonces, para las pérdidas por fricción, tenemos que calcular, entonces ya hicimos ya hicimos esta, tenemos que calcular la rugosidad relativa para cada parte. Entonces, tenemos la rugosidad sobre el diámetro 1. Hierro galvanizado. Entonces, vamos al diagrama de Moody. En el diagrama de Moody, en la parte inferior a la izquierda, vamos a encontrar para hierro galvanizado la rugosidad en milímetros que vamos a traer por acá. Entonces será 0.15 milímetros dividido entre el diámetro 1 también en milímetros. Son 2 centímetros, es decir que son 20 milímetros. Eso nos da 0,0075 y sin unidades. Por su parte, el otro valorcito sigue siendo hierro galvanizado, no nos dice que cambie la naturaleza de la tubería. Estos números me están quedando muy chuecos. Sobre 40 milímetros y eso nos da 0.00375. Listo. Con los valores de Reynolds y estos valores vamos a calcular el factor de fricción de Darcy para el tramo de la tubería más delgada y el tramo de la tubería más grande. Entonces, para un número de Reynolds, ya sabemos que en el diagrama de Moody nos toca elevarlo por 10 a la alta. Entonces será 6.1, 2, 3, 4, 6.3 por 10 a la 4. Y por este lado tenemos 3.2 por 10 a la 4. Corremos la coma 1, 2, 3, 4 posiciones y como vamos a aproximar, entonces ahí lo tenemos. Con esta información nos vamos al diagrama de Moody. Diagrama de Moody. Entonces, primer valor, 6.3 por 10 a la 4. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar el 10 a la 4. Entonces, recuerden, 1 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces es 6.3 por 10 a la 4. Entonces podemos decir que es aproximadamente por aquí. Pero lo lógico es que nosotros
como esto es una escala logarítmica, no tenemos mucha noción de ello, entonces nos toca dejarlo como 6 por 10 a la 4. Y vamos a trazar una línea recta desde este punto hacia arriba. Vamos a llevar nuestra línea recta hasta donde más podamos. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Listo. Siguiente paso, buscar el valor a la izquierda de la rugosidad relativa. Entonces, dice que es 0.0075, 0.002, 0.046, es decir, que está entre estos dos, porque es 0.0075, más cercano al 8 que al 6 sin lugar a dudas. Entonces, pues podemos decir que está un poquito por debajo, pero nos toca guiarnos por esta línea curva que estoy siguiendo, que es la de 0.08, y llegué donde las dos se cruzan. El punto donde se me están cruzando las dos líneas es este, aquí. ¿Sí las ven? Vamos a marcarlo con otro color. Ese punto. Entonces, ese puntito, trazamos una línea recta hacia la izquierda, que la estoy trazando con color amarillo. Listo. Y hemos llegado. Entonces, ya llegamos al final de la gráfica y vamos a ver qué valores. Tenemos que recordar la escala. Esto es 0.03 y llega hasta 0.04. 0.0, 32, 34, 36, 38, 40. Entonces, el factor de fricción de Darcy para el primer tramo es 0.0036. Listo. Vamos a anotar este valorcito. Y vamos ahora a calcular el segundo factor de fricción de Darcy. Vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con rojo y vamos a ubicar el número de Reynolds, que es 3.2 por 10 a la 4. 3.2 tenemos 3, 3.5, 4. ¿Cuál es el valor que más se nos acerca? ¿El 3 o el 3.5? 3, ¿cierto? Entonces vamos a trazar una línea recta desde este valor de 3 hacia arriba, lo más recto que se pueda. La llevamos alto. Listo. Y ahora vamos a buscar el valor de la rugosidad relativa, que es 0.0037. 0.02, 0.0375, que es más cercano al 0.004 que al 0.002. Entonces vamos a darle seguimiento a esta curva. Recuerden que la azulita es de la parte 1 y aquí ya las dos rojitas se me cruzan en este punto en particular. Entonces, este valor de fricción de Darcy, vamos a ponerlo en color verde y trazamos una línea recta desde ese punto hacia la izquierda. Listo. Entonces, este valor sí nos toca ahí como al ojímetro y decir que es 0.0003, recordemos que esto es 32, 31, más o menos.
0.031. Listo. Esos serían nuestros dos valores del factor de fricción. Entonces los vamos a escribir por acá. El primero, 0.036 y el segundo, 0.031. Listo. Esto lo podemos corroborar con la ecuación de la aproximación de la ecuación de Coolbrook para calcular el F. Entonces, podemos hacerlo, claro que sí. Entonces, vamos a hacerla por aquí, yo creo, para verificar qué tan desfasados o qué tan diferentes nos dan los datos. Entonces, recordemos que la ecuación de Coolbrook dice lo siguiente, que 1 sobre la raíz del factor de fricción de Darcy es aproximadamente menos 1.8 el logaritmo de 6.9, ese 6 quedó un poquito mutante, 6.9 sobre el número de Reynolds más la rugosidad relativa sobre 3.7, todo esto a la 1.11 y se cierra. Entonces vamos a resolver todo eso para ambos como tal. Entonces nos queda que 1 sobre el factor 1 es igual a menos 1.8 el logaritmo de 6.9 sobre nuestro Reynolds 1 nos dio 63.229.26 más la rugosidad relativa del primer tramo nos dio 0.0075 sobre 3.7, todo esto a la 1.11. Entonces voy a solucionar toda la parte derecha de la ecuación. Tenemos que esa operación dio 5.30. Cuando yo voy a sacar este, entonces me toca pasar este a multiplicar y este a dividir para poderlo resolver. Y así las cosas vamos a tener que el factor de fricción de Darcy es aproximadamente 1 sobre 5.30, ¿cierto? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz aquí, para eliminarla tengo que elevar esto al cuadrado y por tanto todo esto al cuadrado. Entonces nos da que F1 es igual a 0.0356, que es bastante aproximado a lo que nosotros encontramos. Y de manera análoga, entonces, si yo resuelvo otra vez todo eso para nuestro segundo factor, nos va a dar aproximadamente 0.0309, que son bastante cercanos a los valores que nosotros encontramos con la gráfica diagrama de Moody. Listo. Entonces podemos dejar así con estos dos. Esta parte anterior era simplemente para ejemplificar una forma más, ¿cómo se puede decir eso? Como un poco más precisa, entre comillas, cuando el diagrama de Moody no lo podemos usar, que es el caso de sus proyectos. Listo. Entonces vamos por aquí. Ya calculamos esto, ya calculamos esto. Ahora sí, pérdidas por fricción. Para calcular las pérdidas por fricción, entonces, para cada tramo tengo que multiplicar por la longitud sobre la densidad, sobre el diámetro, perdón, por la velocidad sobre 2G. Entonces, vamos por acá. Las pérdidas por fricción de la primera parte son iguales a 0.036 por la longitud del primer tramo. Entonces, la longitud del primer tramo son 20 metros
20 metros sobre el diámetro de ese tramo por la velocidad de ese tramo, que ya sabemos que es 3.183 metros por segundo, todo al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Este valor nos da 18.59 metros. Y por otro lado, las pérdidas por fricción del tramo 2 son 0.031 por, aquí ya son 40 metros, sobre 0.04 metros por la velocidad 0.796, que es la velocidad 2 al cuadrado, sobre 2 veces 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da 1.001 metros. Listo, ya tenemos pérdidas por fricción. Ahora sí vamos a calcular la presión 2. Entonces, para ello voy a traer la ecuación por aquí, copiarla. Vamos a pegarla por acá para poderla resolver. Entonces, ¿cómo nos queda resuelta? Entonces, nos interesa dejar solita esa presión 2. Como está al lado derecho, simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Todo esto lo paso al otro lado de la igualdad sin ningún problema. Borramos por aquí este igual. Y ya vemos qué tenemos que hacer. Entonces, todos estos términos que están aquí sumando pasan a restar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a ir quedando que la presión 2 manométrica, porque ya sabemos que estamos trabajando con la manométrica, va a ser igual, esto se bajó, va a ser igual a la presión 1 manométrica también sobre la densidad por la gravedad más alfa, ya sabemos que alfa es igual a 1, entonces no hace falta dejarlo allí, la velocidad al cuadrado 1 sobre 2g. Como este término que tengo aquí de la velocidad es muy similar a este porque tienen el mismo denominador, los puedo agrupar y me van a quedar de la siguiente manera. ¿Cierto? Velocidad 1 menos velocidad 2. Menos las pérdidas por accesorios 1, ¿cierto? Que ya sabemos que son 2. Menos las pérdidas por fricción del tramo 1 a 2. Listo. Entonces ahora sí, esta densidad por esta gravedad que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicarlo todo. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Que la presión 2 manométrica es igual a la densidad por la gravedad por todo esto que tenemos acá. Listo. Y entonces solamente nos queda reemplazar todos los datos para poder resolver. Entonces voy a reubicar un poco esta, la vamos a poner por aquí para para poder sustituir todos los valores. Listo. Entonces, tenemos que la presión 2 manométrica es igual
a la densidad por la gravedad. La densidad ya sabemos que es 998.2 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros por segundo cuadrado, y todo eso multiplicado por la presión 1 manométrica. O sea, ya la calculé. Aquí está. Copiar, pegar. Lo que sí es que le voy a cambiar las unidades a los pascales. Sabemos que en unidades fundamentales estos pascales son kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Listo. Y todo esto dividido entre estos mismos valores que tengo por acá de densidad y gravedad. Entonces voy a copiar, los vamos a pegar, porque ante todo la pereza de escribir todo esto. Listo. Vamos por acá. Más la velocidad 1, que es 3.183 metros por segundo, todo esto al cuadrado, menos 0.796 metros por segundo, que es la velocidad 2, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad menos, entonces este aquí sí ya son dos partes, entonces este menos está compuesto por dos partes fundamentalmente. Ah, no, mentiras, verdad que ya los calculamos completos, aquí están, está acá. 1.665 metros, 1.665 metros menos las pérdidas por fricción, que esas sí no las hemos sumado. Entonces esto nos da 19.591 metros son las pérdidas por fricción del tramo 1 a 2. 19.591. Y cierro todo este paréntesis. Listo. Vamos a hacer esta operación, que la presión manométrica 2 es igual a menos 10.772 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Si ustedes hacen todo el despliegue para cancelar unidades y sacar toda la parte dimensional, vamos a encontrar efectivamente que estos son menos 10.772 pascales. ¿Qué quiere decir este resultado? Que estamos enfrentándonos a un vacío. Sin embargo, el agua en estado líquido soporta cambios elevados de presión, incluido el vacío. No va a afectar el comportamiento ni tampoco va a afectar el transporte por las tuberías, siempre y cuando la presión no sea mucho menor, y en ese orden de ideas cambiaría su estado a vapor. Entonces, digamos que en este caso nos da una presión de vacío de estas características, no hay ningún problema, siempre y cuando fluya. Si quisieran en este esquema eh, hacer que la presión aumente, sí o sí tendríamos que incluir una bombita por aquí para romper con ese vacío y garantizar que el flujo de agua sea a mayores presiones, pero va a depender de lo que yo necesite. ¿Este resultado es coherente? Claro que sí. ¿Por qué? Por este cambio en los diámetros principalmente. ¿Listo? Entonces, esto sería la resolución de este problema por completo.